bienvenido a esta edición especial que tenemos sobre el Mundial de FIBA. Y es que hemos estado esta semana un poquito ocupaditos y solamente pudimos intervenir un día en la semana en lo que fue en el programa Hablando Claro. Y mañana, al ser un día feriado, no tenemos programa y sé que el fin de semana estuvo cargado de buena información deportiva, en especial con los resultados que hubieron en el Mundial FIBA 2023, en lo que a nuestro grupo responde, que fue el grupo de Filipinas. Hoy hubo una jornada muy interesante en la que el equipo de Puerto Rico tuvo participación y hoy vamos a estar analizando lo sucedido durante el día con dos compañeros fiebrus del deporte que sé que madrugaron tempranito, algunos con café, algunos sin café. Así que sin más preámbulo voy a empezar a comenzar a presentar a nuestros invitados. Tengo, como siempre he dicho, uno de las personas que siempre me acompaña, que está conmigo en todos los inventos, especialmente deportivos, la persona que cubrió el Clásico Mundial de Béisbol conmigo y que continúa día a día. Y si hubiéramos tenido la oportunidad de ir para Filipinas, estoy seguro que nos hubiéramos ido para allá. Y estoy hablando del doctor José Vadillo Hernández. Doctor, bienvenido una vez más a las redes sociales a hablar de lo que nos gusta, que es el deporte. Gracias. Buenas noches a todos y a los compañeros del panel, siempre haciendo lo que nos gusta. Como yo siempre digo, esta es la pasión mía, que son los deportes. Así que vamos a hablar un poquito de básquet ahora. ¿Y usted madrugó hoy? Eso así, a las 4 de la mañana, en punto, me levanté. También me acompaña otro compañero del ambiente de los medios, productor y profesor en el área de marketing y toda esta situación. También fiebre el deporte. Y no tan solo eso, es que pese a la edad que tiene, cuando digo la edad no estoy diciendo que sea muy mayor, es que a la edad mía ya yo no puedo jugar baloncesto, pero el compañero todavía tiene una liguita que le mete mano, y lo he visto jugar porque practican en donde el nene mío practica baloncesto, y me refiero al profesor Martín Candelaria. Martín, bienvenido por primera vez a interactuar con nosotros en vivo. Gracias, muchachos. Un honor honradísimo de estar con ustedes, tanto el doctor como contigo. Como bien dijiste, somos unos fiebros del deporte. Yo creo que ese es el paso de baile que nos une a todos. Y al igual que ustedes, también madrugué. Yo sí, no te voy a negar que me tomé una buena cantidad de café. Pero nada, aquí estamos locos de contentos para lo que tú vienes a preguntar. Le voy a decir un secretito: yo no madrugué, yo no me levanté, yo simplemente no dormí. Yo lo seguí corrido y me acosté a dormir después de las 6 de la mañana. Wow. ¿Ok? Así que rapidito saludamos a la audiencia que se encuentra sintonizando ahora mismo. Tenemos a Joshua Mangual, a Ángel L. Nieve, tenemos a Luis G. Torres, que nos escribe saludos, a Natalia Vadillo Hernández y a todo el grupo. Tenemos a Pedro Gómez y a Xavier Velázquez Herena. Xavier, ex compañero mío de trabajo, te envío un fuerte abrazo ahí a todos los muchachos de Plaza Provision. Pero antes de comenzar, este programa no podría llegar a ustedes sin la colaboración de Prevention Medical Service, donde la prevención es la clave, y Millennium Business. Muchachos, vamos al grano, que no hay mucho tiempo y hay mucho de qué hablar. Puerto Rico hoy cayó derrotado ante la selección de Italia 73-57. Continúa la maldición de perder con equipos europeos a los cuales no vencemos desde el año 2016. Las primeras impresiones del partido, profesor. Pues mira, yo considero que fue un juego en el cual Italia vino a dominar con su fuerte, que fue el juego de contacto bajo las tablas. Fue un dominio absoluto en los rebotes ofensivos particularmente. Creo que tuvimos una ráfaga de buenos momentos, pero no fueron lo suficientes, y por eso pues pasó lo que pasó al final. Que, by the way, no sé si ustedes están de acuerdo, concurren conmigo. Yo considero que el fuerte de nosotros, que era el tiro de tres versus ellos, fue lo que nos dominaron ellos al final del juego. Sí, y de eso sabe paso, hubo un dato bien peculiar, y era que Italia en el tiro de tres no le estaba entrando, y eso era algo que no es usual en un equipo como lo que es el equipo de Italia, doctor. Sí, correcto. Básicamente, los primeros 3 cuartos del juego, con sus altas y sus bajas, estuvimos ¿verdad? Con opciones reales al triunfo, aunque siempre estuvimos en el catch-up, que es un juego que no nos conviene si tú quieres ganarle un equipo fuerte en este torneo, y hoy lo vimos con el equipo que le ganó a los Estados Unidos.
Tú tienes que venir ¿verdad? A plantar bandera y empezar fuerte. Lamentablemente ese no fue el caso. Tuvimos básicamente todo el juego atrás. Yo estuve haciendo una reseña, ¿verdad? De lo que estuvo pasando durante el juego. Digamos, pues mira, en la primera mitad fue bien interesante porque básicamente empezamos 4-0, ¿verdad? Que nos puso en una muy buena posición. Luego de esto, básicamente empezamos a ver la presión a cancha completa al point guard, ¿verdad? A Tremor Waters, y identificaron bien que esta era el alma del equipo. La bujía nuestra. Sí, no, claro. Hubo buen scouting. Digamos que hubo buen scouting. Y veíamos un preseo cancha completa desde el principio, así que no le dieron libertad. Como siempre tenemos estos lapsos donde no anotamos un 4-0, después vinieron ellos diciendo un rally de 10 puntos. En ese primer quarter Romero fue bien clave, ¿verdad? Tiró un 50% de campo, se vio bien activo. Y Tremor hizo una buena cantidad de asistencia precisamente a Romero, así que ese cuarto lo perdimos 25-15, así que ya estábamos con 10 puntos atrás, empezando el primer quarter. En el caso del equipo de Puerto Rico, fue bien distinto lo que fue el cuarto parcial, si lo comparamos con el segundo, que pudimos hacer un push y lograr acercarnos. También pudimos ver que a pesar de que la defensa logró resultados positivos en el último quarter, la bola a ellos sí la empezó a entrar y a nosotros se nos cerró el aro, profesor. Definitivo. Mientras tú lo decías, lo pensaba. Incluso también hubo unos intentos forzados, sin mucha distribución del balón. Básicamente llegamos al área ofensiva a lanzar rápido. Y creo que eso también, pues, de alguna manera, pues, le hace la defensa más fácil a ellos. Y si te fijas, al final, básicamente nosotros no, yo no sé, en el último cuarto yo creo que nosotros no cogimos un rebote ofensivo. De hecho, tengo las estadísticas de los rebotes ofensivos, y es que sí, en ese departamento, los rebotes ofensivos, ellos nos dominaron 19-5, que es una amplia ventaja, y estamos hablando de que la importancia de los rebotes ofensivos en un partido como este es significativo. Y el doctor hizo una reseña importante sobre el performance de Romero. El cubanazo vino, los primeros 4 puntos de Puerto Rico fueron de él, precisamente dentro, en la pintura, ¿saben? En el 1 contra 1 con ellos, que por alguna razón, no sé, quizás pues fue demasiada la presión defensiva que evitó que tuviéramos ese juego fuerte. Un rol, de hecho, que sabe que pues precisamente fue exitoso con Dominicana y que en este caso pues colapsó lamentablemente. El cubanazo, para efectos y dejarlo sobre récord, tuvo un torneo espectacular. Tomó el papel y el rol que se le asignó de buena manera. Yo creo que parte del éxito que tuvo este equipo de Puerto Rico en este torneo fue que cada cual se ajustó al rol que le tocaba. Vimos a un tipo como John Holland, que era el que tenía experiencia previa en lo que es los mundiales, asumir un rol defensivo, un rol de liderato, y cuando tuvo su oportunidad lo hizo y fue prácticamente uno de los héroes del juego contra la República Dominicana. En ese aspecto, doctor, ¿cómo usted vio los roles del equipo de Puerto Rico en lo que fue no tan solo el partido de hoy, sino todo lo que fue el torneo FIBA World Cup 2023? Ok, básicamente el único que tenía experiencia, ¿verdad?, de este núcleo que se está levantando era Holland, precisamente, que entró a último momento para nuestro asombro, porque no estuvo en las ventanas, ni estaba estuvo fuera jugando. del equipo ya él, básicamente. Sí, claro. Obviamente sabemos de las habilidades de Holland, muchas veces no las vemos en las estadísticas, porque aunque sí puede meter la bola, Holland es muy bueno leyendo el juego y por eso tuvo muchos años en la NBA, ¿verdad? Él sabe salir de cortina, él sabe defender, él sabe tomar el tiro, que de verdad tiene un alto porcentaje de éxito. Así que él no tira por tirar. Y obviamente, pues ese era su rol dentro de lo que se le trajo para este torneo. Y el núcleo joven es un núcleo, ¿verdad?, que sí, muy bueno. está levantando, y se le dio un torneo de gran envergadura que debe de ayudar en el desarrollo. Ahora les pregunto a ustedes, de este núcleo joven, de este equipo de Puerto Rico, ¿qué fue lo mejor que nos llevamos o lo mejor que pudimos ver
porque obviamente vimos, y voy a dejar que, pues, se la voy a poner un poquito más difícil, no me voy a mencionar a Tremont Waters y a George Condit, porque ya se venía viendo que ellos iban a ser los líderes ofensivos del equipo. Fuera de ellos dos, ¿qué otros aspectos les gustó del equipo nacional de Puerto Rico en este torneo FIBA 2023, profesor? Pues mira, yo considero que el juego a la carrera, el juego de velocidad, que realmente logramos convertirnos, sin temor a equivocarnos, uno de los equipos más rápidos del torneo. Aparte de que pues, eso también es un beneficio de la juventud y vino tesoro, que el doctor sabe, ¿verdad? Por dónde vamos. Y a la misma vez, pues el asunto de que el núcleo entró, trabajó más en defensa, fueron más organizados. Incluso vi cómo funcionó en un momento dado la zona, que no es muy común este sistema de juego, que fue una movida magistral de Nelson Colón, para aplacar un poco la ofensiva italiana. Así que considero que es un equipo que está adaptando muy bien a los sistemas defensivos y vamos por ahí. O sea, si logramos crear un mejor sistema defensivo, eventualmente el equipo va a crecer mucho más, va a tener mucho mejores opciones. Pues mira, doctor, lo mejor que usted vio, cuénteme. Pues mira, siguiendo la línea del profesor Candelario, en el segundo quarter fue donde comenzamos a trabajar con lo de la zona y sin duda alguna hizo bastante, ¿verdad? No todos los coaches están, ¿verdad?, a este nivel de acuerdo con la zona y eso hubo mucha controversia en el pasado. Sí. Pero sin duda alguna vimos como en ese segundo y tercer quarter ese triple de Italia, que es una de sus armas mortales, no se vio al nivel de que terminamos la segunda mitad, ¿verdad? El segundo quarter 36-39, es decir, que estábamos a solamente 3 puntos de ventaja y eso gracias a un sinnúmero de triples que fueron fallados, pero básicamente nosotros no podíamos, aunque teníamos la posibilidad de mantenerlos frenados defensivamente, ofensivamente tampoco fluimos. Y sin duda los rebotes defensivos le dieron muchísimos tiros. Para que tengan una idea, en la primera mitad ellos tenían 22 rebotes ofensivos. 22 rebotes, perdón, 11, o sea, la mitad eran rebotes defensivos y también tuvimos un 11-0 en segundas oportunidades, o sea que eso fue un knockout y con eso estábamos a 3 puntos, ¿verdad? Que no fue un buen juego y todo se debió a la efectividad de la zona. Era evidente, ¿verdad? Incluso hasta para los que no son muy expertos, en que cuando los equipos jugando, Italia tiene más experiencia en cancha. O sea, y ese factor, también abonando lo que me preguntaste en esta lista ahorita, nosotros, pues, aunque a pesar de que fuimos un equipo cenicienta, jugamos mejor de lo que esperábamos, porque si me pregunta a mí en términos de expectativa, o sea, cómo yo esperaba lucir previo al torneo y cómo yo mido el resultado una vez culminó mi participación, pues yo pienso que sobrepasamos las expectativas. Ahora, vamos a ver cómo el equipo fluye en los próximos eventos cuando tenga más cohesión, cuando se integren jugadores como Alvarado, por ejemplo, Jean Clavel y otros más, que entonces pueden también ayudar un poquito más, como yo digo, al factor de aprendizaje y de experiencia. Yéndonos a las estadísticas del partido, nosotros podemos destacar que lo que fue, que el doctor bien lo hablaba, en el caso de los rebotes ellos nos dominaron en el área 48-29, que es una amplia ventaja. Y otra estadística que demuestra otra cosa que el doctor dijo sobre la defensa que hubo en el segundo parcial, y es que Puerto Rico logró capitalizar los turnovers que lograron que el equipo de Italia cometiera y ganaron ese departamento 15-9. ¿Ok? Así que quizás, y esto contrasta mucho con lo que fue el partido de fogueo que tuvieron estos dos equipos, esto fue un juego completamente distinto a lo que vimos. Sí, a pesar de todo, en los puntos de la pintura nos dominaron 34-22 y obviamente la banca de ellos nos anotó 31 puntos contra 19. Ahí sin duda alguna, lo que vimos en ese renglón, en el segundo cuarto, para que tengan una idea, ese cuarto se acabó 21-14 a favor de Puerto Rico, así que cerramos la brecha a solo 3 puntos. Obviamente Italia, ante la ausencia de su triple, pues empezó a buscar, ¿verdad?, áreas de fuerza y con tantas segundas oportunidades, pues se mantuvieron siempre al frente, a pesar de no tener su mejor juego en esos primeros 3 cuartos, ¿verdad? Porque el juego fue los primeros 3 cuartos y el último cuarto fue un juego completamente diferente. Era el juego ya de ellos, el juego del triple. 3 triples básicamente nos sacaron de juego. El tercer quarter fue bien peculiar porque fue un quarter bien errático para ambos equipos. Para que tengan una idea, se acabó 12-11
a favor de Italia, y vimos muchos periodos donde ninguno de los dos equipos anotó, para que tengan una idea, cuando no fue hasta la mitad del quarter, o sea, en el minuto 5, donde estaba 2-4, o sea, básicamente los otros puntos se anotaron en los últimos 5 minutos. Así que básicamente fue un quarter donde se mantuvo esa diferencia de puntos. Solamente ellos dominaron ese quarter por 4, ¿verdad? En overall. Y ahí entra el cuarto quarter, que fue el cuarto donde básicamente no teníamos nada. En el caso del partido de hoy, ¿creen ustedes que el hecho de que hayamos tenido solamente 2 jugadores en doble dígito fue parte importante de que no pudiéramos lograr esto en esa victoria? Sí, indudablemente. Y voy a otro aspecto. Antes de empezar el juego, pensé que estaba medio calentado. El FIBA pone una estadística de que Puerto Rico es uno de los equipos que alcanza un promedio de un 40% de producción en el banco. O sea, que somos un equipo en la producción del banco, que también lo mencionó. Hicimos un post cuando termina la mitad de esto, que nosotros con 9 turnovers en la primera mitad, teníamos 9 turnovers. Sí. Problemas en la tabla, estábamos por 3 chavos abajo nada más. Sí, y entonces ocurre el doctor dice también que pasaron 5 en la cual no hubo producción ofensiva en ningún lado. Básicamente el juego cambió al final. O sea que quién sabe si hubiésemos tenido esos pequeños ajustes. Yo puedo sin ánimo aquí de adivinar. Lo aplico más al factor experiencia. Italia hizo los ajustes, el coach hizo los ajustes y los jugadores ciertamente buscaron su fortaleza. Doctor, 2 jugadores en doble figura. Tenemos solamente a Jordan Howard y a Tremont Waters. George Condit tuvo una participación un poco ofensivamente un poco tímida, y vimos que también salió lesionado a lo último en el cuarto parcial. ¿Qué opina de los jugadores en cuestión a su performance? Isaiah Peñera, a pesar de que no estuvo en doble dígito, anotó 9 puntos y lo vimos a lo último bien activo buscando la ofensiva para el equipo de Puerto Rico. No, él fue un jugador clave en todo el torneo, porque no todas las cosas en el baloncesto se ven, ¿verdad? No es meter la bola. Vimos el trabajo que él hizo contra República Dominicana, contra Karl Anthony Towns. Sí. Y durante todo el torneo estuvo en las áreas de fuerza, en los rebotes ofensivos, poniendo su cuerpo. Esas son cosas que no salen en las estadísticas, pero son bien importantes para ganar juegos de baloncesto. Así que yo creo que Piñeiro tuvo un torneo muy bueno. Ya son 2 mundiales corridos y vemos la madurez en su cuerpo. Él tuvo una lesión muy seria en su rodilla y sin duda alguna está en su mejor condición. Se va a quedar jugando en Europa, entendí que era lo firmaron en la liga de Latvia. La liga de Latvia. Y eso es bueno. Nosotros necesitamos tener jugadores ¿verdad? Vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que es Europa, y nosotros sin duda alguna debemos de dejar, ¿verdad?, sin menospreciar las ligas de Nicaragua, México. No son ligas que nos van a ayudar a desarrollar nuestro talento. Nosotros necesitamos ya tener gente jugando en Europa para poder tener, ¿verdad?, un nivel, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. De hecho, ahora que mencionas eso, actualmente esas ligas no recesan para este torneo. Ahora mismo se está jugando la Liga de Nicaragua y tenemos un montón de jugadores jugando allá en el Real Estelí. Eso es casi el equipo nacional clase B de Puerto Rico. Y hemos visto imágenes de jugadores que usualmente no tienen muchos minutos en la Liga de Puerto Rico, como es el caso de Owen Pérez, y está acribillando la liga allá. De todos modos, también tenemos que destacar que yo te garantizo a ti que George Condit, Tremont Waters y algunos jugadores del equipo de Puerto Rico de este torneo van a salir filmados, ya sea en la NBA o en equipos de Europa. Yo entiendo que yo no veo por qué ningún equipo de la NBA no estaría pensando en llamar a un tipo como Tremont Waters ahora, porque el tipo las tiene todas. No, la estatura no es algo que lo intimida, lo demostró contra República Dominicana, lo ha demostrado en el pasado en torneos de la ventana, anotando el tiro en los minutos cruciales. Es un tipo que cuando alguien tiene que alzar la mano y decirle, espérate, este es el break mío, yo los cargo ahora a ustedes, lo hace y lo puede hacer. George Condit, por su parte, me demostró más de lo que yo esperaba, en el sentido de que usualmente uno lo que mira son los datos ofensivos, pero está el juego sin la bola y sobre todo el juego defensivo, que de George Condit, lo que George Condit demostró a este nivel mundialista
es que George Condi está listo para hacer un centro, un power forward regular en cualquier equipo europeo. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? Con apenas 23 añitos, o sea que tiene Recién cumplido. todo el mundo por delante. Y de hecho, Tremont Waters tuvo una participación discreta, fue con los Celtics de Boston, o Sí. sea, que obviamente en ese entonces, pues, el equipo de los Celtics, pues sabe que es un equipo que estaba montado con Isaiah Thomas, un Jason Tatum, entre otros jugadores, Marcus Smart, ¿verdad? Jugadores de primer nivel de la NBA, pero no significa que puedan moverse y que de hecho, si me preguntas a mí, la recomendación sería quizá que entre un equipo sotanero o no muy rankeado en el standing para que tenga más juegos, más posibilidad. Tú mencionaste algo de un jugador boricua en la Liga de Nicaragua, y esto sin desviarme del tema, Sí. pero es importante, este sistema FIBA, como el doctor bien menciona, se juega diferente, se juega más colectivo que individual. Por ejemplo, vemos los Carl Anthony Towns metiendo 39 puntos, pero perdieron el juego incluso con nosotros. O sea que esto es un juego más de sistema. Mira Italia, mira Serbia, mira Alemania, entre otros equipos que la mayoría son europeos, que están en el bracket, y básicamente es un sistema de juego colectivo, así que es un tanto distinto la historia acá en Occidente. No, y dicho sea de paso también. Sí, adelante, doctor. Sí, que es bien interesante porque nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros que somos bien fanáticos también de la NBA y es el baloncesto que más vemos, además del baloncesto superior, vemos la diferencia en el pito, ¿verdad? Yo le estaba comentando a Nestalí, el contacto que se permite en FIBA es de otro nivel. Vemos bien poco pito, ¿verdad? Se permite mucho contacto físico y vemos jugadores que, especialmente los que juegan en NBA, que no les agrada, ¿verdad? Y todo el tiempo mirando al árbitro. El árbitro no permite ningún tipo de reclamación y rapidito pita su técnica. O sea que es un baloncesto, es otro mundo. Esto es otro mundo. Eso se vio, siguiendo esa línea, eso se vio demostrado en el partido de República Dominicana y Puerto Rico, claro, que los árbitros pitaron técnicas de banco varias veces. Sí, y respecto a lo del sistema europeo, el sistema europeo, digamos que es defensivamente descifrarlo. Como te digo, hoy, por ejemplo, Puerto Rico logró gran parte del juego descifrar y estudiaron ese equipo y lograron defenderlos bien. Sin embargo, no pudimos recuperarnos de los ajustes que ellos hicieron, ¿verdad? Y es que para tú guardiar en ese sistema europeo, así como el juego de ellos es colectivo, para que sea exitoso la defensa tiene que ser colectiva. Y nosotros estamos acostumbrados a la defensa one-on-one, usualmente, y a la defensa de zona. Y aquí básicamente tenemos que ir todos a buscar, como uno dice, ayudar a hacer esas rotaciones defensivas correctamente. De lo contrario, vamos a pagar el precio con todos los equipos europeos, y es lo que ha sucedido en los últimos 7 años, que no le hemos ganado a ningún equipo europeo, que entiendo que hoy ha sido de las veces que más cerca hemos estado de lograrlo hacer. Sí, la última victoria contra un equipo europeo fue en el repechaje previo, que le ganamos a Latvia con Tristan Porzingis, pero todavía era un equipo Latvia que venía en desarrollo, ¿verdad? No era la mejor versión de Europa. Así que tuvimos la oportunidad de ganarnos. Es el último equipo europeo. Ahora vemos un equipo de Latvia mucho más maduro y mira, ya está en los últimos 8. Así que es un baloncesto que ha subido aún sin tener a Porzingis, ¿verdad? En sus líneas. El equipo, mira, el baloncesto de Europa es un baloncesto de estructura, es un baloncesto de paciencia, es un baloncesto de utilización del reloj. Tú tienes que saber defender 3-4 pases, no van a tomar un tiro antes de 20 segundos. Y eso desgasta y esa es la mentalidad que no tenemos. Es una ventaja, fíjate, como dice el doctor, ¿verdad? Porque nos ayuda. Puerto Rico tiene la ventaja de la velocidad, pero por otro lado puede ser contraproducente porque a veces no hacemos el uso correcto del reloj y no agotamos en donde tenemos que agotar. Así que por eso que es importante que el equipo tenga la capacidad de adaptarse al sistema que corresponde. En el caso del equipo de Puerto Rico, ya hoy culmina su participación en el Mundial con esta derrota. Si ustedes le tocara evaluar al equipo de Puerto Rico sobre lo que fue su participación en este Mundial, ¿ustedes entienden que cumplieron con las expectativas, que era llegar a la segunda ronda, sobrepasaron las expectativas, o ustedes esperaban un poquito más? Doctor, adelante. Pues mira, haciendo la comparativa, ¿verdad? Para ser justo, y estamos viendo aquí en la página web, déjame compartirla.
Déjame compartirlo. Del mundial previo, en mi opinión, los resultados fueron los mismos. ¿Están viendo mi página? ¿Pueden ver mi página? No, déjame No. compartirles rapidito. Ok. Básicamente, el desempeño del equipo fue el mismo, ¿verdad? En mi opinión, aunque bajamos en el ranking, porque ahora estamos 12 y en el periodo estuvimos 15, hicimos exactamente lo mismo. Le ganamos a los equipos que le teníamos que ganar o en que en el papel le deberíamos de haber ganado, y perdimos con los equipos que donde tendríamos que buscar, ¿verdad? Dar el palo, como se dice acá, para poder, ¿verdad? Pasar de ronda. En aquella ocasión previa le ganamos a Irán, perdón, por 2 puntos, un juego que fue en overtime, que vimos muchos highlights de David Huerta con los triples. Y el dagazo lo ganamos por 2 Sí. puntos. Ese fue el juego del dagazo de Haddadi, el ex NBA que nos cogió en el último segundo y nos metió un triple bien fuera de posición, bien random, que Para nos el llevó el juego overtime, sí. Es correcto. Luego jugamos contra España, hicimos un buen juego, perdimos solamente por 10 puntos, que era el que se supone que ganara el grupo, que de hecho lo ganó. Fue Luego campeón. El campeón mundial. pasamos contra el equipo de Tunisia y le ganamos solamente por 3 puntos. También fue un juego bien pegado. Ahí fue que logramos pasar a la segunda ronda. Luego perdimos con Serbia 47-90, que fue un juego abierto. Serbia es un equipo demasiado complejo para nosotros podernos ganar. Y luego entonces vemos el Némesis nuevamente, cuando perdimos contra Italia por 5 puntos en el juego que nos hubiera permitido también pasar a los mejores 8 del mundo. O sea que tenemos 2 torneos corridos donde Italia ha sido nuestro Némesis. Pero en el caso de Puerto Rico, yo entiendo que las expectativas era más básicamente que llegar a la segunda ronda. Siempre es picante tú jugar contra la República Dominicana por la rivalidad y obviamente el hecho de tú ganarle a un equipo rival del Caribe es la cherry on the top. So, profesor, ¿usted entiende que Puerto Rico cumplió sus expectativas? Sí, y el doctor hizo un análisis espectacular, ¿verdad? Estadístico hablando. Me voy a ir un poquito más a lo emocional y a lo sentido común. Yo considero que este equipo tenía quizá ante el ojo del fanático menos expectativas, porque lógicamente veníamos de unos fogueos donde cogimos unas catimbas, ¿no? Como dicen por ahí. Y por otro lado también, Puerto Rico, al hacer un buen papel también, hubo un mayor nivel de oposición en esta ronda, pienso yo. Y, ¿verdad? Por ejemplo, nos tocó con un grupo más fuerte que anteriormente, con un nivel de oposición mayor, un equipo de la República Dominicana que sin temor a equivocarme es uno de los mejores que ha tenido en representaciones internacionales. Así que pienso por ese lado, como bien mencionan ustedes, que sí, misión cumplida. Y creo que este equipo, pues, obviamente, lo bueno es que tiene margen para mejorar mucho más. Puerto Rico, si nos vamos a una reseña histórica de cómo nosotros nos ha ido en los pasados mundiales, tenemos que tener en cuenta que Puerto Rico, su primera participación fue en el 59, bajo invitación, ¿verdad? Ese equipo. Y esa sede fue liderada por Juan Pachín Vicente, que era el caballo en esa época. Luego de eso, lo más relevante que nosotros podemos tener, mira, en el Mundial del 90, que representó el inicio a nivel del equipo nacional de José Rafael Piculín Ortiz, mejor jugador que alguna madre puertorriqueña haya parido en Puerto Rico, fue que logramos el 4º lugar y Fico López fue nombrado el mejor armador del torneo. De hecho, Pachín Vicente en el del 59 fue nombrado el mejor armador del torneo, por lo tanto se convirtió Fico en el segundo armador puertorriqueño en ser reconocido con ese galardón. En ese torneo de 1990 Puerto Rico alcanzó la 4ª posición, ¿verdad? Y cayó contra una potencia que fue lo que era la Unión Soviética, que fue lo que nos dejó fuera del torneo. Luego de eso, en el 94, Puerto Rico llega y terminó la primera ronda con 2-1, y ahí es donde sale el famoso highlight de Orlando Vega dándole un tapón a Shaquille O'Neal y joncándole después así, parándose. Eso fue en el año 1994. En el año 98 terminamos con récord de 3-5, ¿verdad? Y en el Mundial de Indianápolis 2002, que voy a detenerme aquí, porque fue la última participación brutal que tuvimos en un mundial y representó la última aparición de Jerome Mincy y Piculín Ortiz, lo que fue los mundiales, y también representó la primera participación de Carlos Arroyo. O sea que esto fue un torneo de transición.
También este torneo fue relevante a nivel mundial porque el equipo de los Estados Unidos por primera vez caía derrotado con jugadores de NBA y cayó derrotado varias ocasiones en ese mismo torneo. Puerto Rico, en ese torneo del año 2002, tuvo grandes victorias y fue que Puerto Rico logró vencer al equipo de España. El equipo de España con Pau Gasol y Juan Carlos Navarro y todo ese grupo, y obtuvo esa victoria importantísima. Alcanzamos el 7º lugar, pero lo más importante fue que nosotros le ganamos al equipo de Yugoslavia, que Yugoslavia fue el campeón, eventual campeón de ese mismo torneo. Y para el que no recuerde Yugoslavia es lo que es hoy día el equipo de Serbia, el equipo de Montenegro. O sea, Yugoslavia se separó en dos. Se han dividido, sí. Yugoslavia era una potencia mundial que tenía varios jugadores de la NBA, y precisamente en ese torneo del 2002 ellos tenían, el capitán del equipo era Vlade Divac, ellos tenían a Peja Stojakov, ellos tenían a Pedra Dronje, ellos tenían a Marco Yar, y todos sus jugadores se encontraban activos con roles importantes en la NBA, y Puerto Rico logró vencerlos en el Mundial de Indianápolis 2022. Tuvimos una dura derrota ante el equipo de Senegal, lo cual nos dejó fuera de esa participación, y Puerto Rico alcanzó esa 7ª posición, y en ese torneo vinieron varios contratos para varios jugadores que lograron pisar la NBA. Luego de eso empezó, como uno dice, la transición a lo que nos hemos convertido ahora, y vimos como de las expectativas tan grandes que teníamos se desvaneció, y fue que en el torneo luego de eso en Japón 2006 Puerto Rico no cualificó directamente al Mundial y tuvimos una participación por invitación. Llegamos por invitación a ese torneo en ese año, y fuimos invitados junto al equipo de Serbia, Montenegro y al equipo de Italia, que tampoco había entrado. Sí, que ya eso no existe, lo de las invitaciones ya quedó fuera del panorama. Argentina quedó fuera. Para que tengan idea cómo ha sido este movimiento, de haber quedado cuarto en el Mundial del 90, quedamos sexto en el 94, 11 en el 98, bajamos a la 7ª posición en el 2002, subimos a la 17 en el 2006, 18 2010, 19 2014. O sea, que hasta el 2014, luego de ese torneo del 2002, nosotros fuimos subiendo hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba en lo que fue ese ranking mundial, y no es hasta el 2019 que logramos bajar a la posición 15, y ahora que llegamos a la posición número 12. ¿Por qué yo hago este resumen histórico de lo que ha sido los mundiales para Puerto Rico? Y es precisamente porque dentro de lo que ha sido todos estos torneos, yo les hablé de transición. Esa transición del éxito que tuvimos en el 2002, que representó el pase de batón entre Jerome Mintz y Piculín a la generación de Arroyo y Larry Ayuso. Santiago. Y Santiago tuvo un torneo espectacular contra David Divac. Sí. Y ahora mismo estamos viendo una generación nueva. O sea, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde ustedes ven este grupo, esta generación, este núcleo de jugadores, estos Tremont Waters, estos George Condit, estos Chris Ortiz, este grupo, ¿dónde ustedes los ven de aquí a 8 años? Porque son jugadores literalmente bebecitos, nenitos, 20, 23, 24 años. ¿Qué expectativa usted tiene, profesor? Una cosa es la experiencia individual del jugador, pero otra cosa es la experiencia colectiva, la cohesión de equipo que se desarrolla. Y como bien hiciste esa reseña histórica espectacular, muchos de estos, nosotros por ejemplo, cuando estuvimos en ese prime, que estaba Piculín, que estaba Pico, pues lógicamente quizás ya tenían unos años de jugando ellos en común y ya se conocían. Este equipo básicamente apenas llevan unos añitos, ¿verdad, doctor? Si me corríe, jugando juntos. Y como tú bien mencionas, son jóvenes, la juventud nos beneficia en ese aspecto, y a medida que ellos vayan poco a poco cayendo más en tiempo, podemos tener aún mucho mejores performance eventualmente. Claro, mira, ¿verdad? Toda esta reseña que nos ha traído Nestalí es bien interesante verla, porque hemos visto cómo el baloncesto también ha cambiado, ¿verdad? La forma en que se clasifica, la forma en que se hacen los torneos de la región han cambiado sustancialmente, en gran parte porque han querido imitar el modelo de FIFA, ¿verdad? Del soccer. Y esto ha traído la desventaja, que es un tema para otro día, de por qué no hemos clasificado unas Olimpiadas desde el 2004, ¿verdad? Precisamente por este cambio de formato y las plazas que se quitan para hacer este torneo de repechaje, que es el nombre que utilizan, donde se hace todavía más complejo, porque casi siempre los equipos, por no decir siempre, yo entiendo que siempre, los equipos europeos son los que se han llevado las plazas, así que se convierte en un Eurobásquet
y sin duda alguna, pues obviamente fuera de las potencias del norte, que vimos Canadá llevando un super equipo por primera vez, Steve Nash logró llevar un núcleo bien sólido de jugadores de Canadá, que se le había hecho bien difícil llevarlo, porque el talento sabemos que lo tienen. Y que le los faltó Estados gente Unidos todavía. son un equipo complejo. En el torneo del 2002 fue bien interesante porque fue todo lo inverso a los mundiales que habíamos llevado o que llevamos después de ahí. Tuvimos una primera ronda donde solamente perdimos contra Brasil, ¿verdad? Que siempre nos da una buena liga. Pero cuando el nivel de intensidad aumentó, o sea, que nos fusionamos con los grupos que venían de haber ganado las otros, su grupo, ahí entonces tuvimos un nivel mucho más alto, entre ellos Yugoslavia, como bien mencionó Nestalí, y España, y lo logramos dominar terminando esa segunda ronda invicto, ¿verdad? Y entrando a este grupo de los 8, lamentablemente perdiendo contra Nueva Zelanda, ¿verdad? Con su bailecito tradicional. Exacto. Fue un golpe grande porque no éramos los amplios favoritos para ganar ese encuentro, porque entramos primero del grupo contra el último. Añadiendo a lo que dijiste, Puerto Rico perdió en la primera ronda contra el equipo de Brasil, pero en la otra ronda nosotros volvimos a jugar con Brasil y le ganamos a Brasil, que es el famoso pase de Carlos Arroyo hacia atrás. O sea que ese juego tiene unas connotaciones históricas porque hubieron jugadas que se quedaron en el corazón de la gente. Fuimos jugadas memorables en la cual Larry Ayuso hace steal y se para, en vez de tirar la guira, se paró de 3, la zumbó. Ese torneo despertó, como uno dice, una generación que tenía una hambre inmensa de ganar, pero esa transición que vino luego de salir de Piculín y Jerome Mincy no cumplió las expectativas y esa es la realidad de lo que la gente esperaba. Y no necesariamente estamos hablando de talento. Esto pudo haber influido porque realmente las reglas de la FIBA cambiaron, especialmente para lo que era la clasificación a las Olimpiadas. Ese ciclo del 2004 fue tan importante para nosotros que cerramos el ciclo con una victoria ante el equipo de los Estados Unidos en las Olimpiadas de Atenas 2004. Y nosotros nos vemos una Olimpiada de ese año 2004 y precisamente ahí, luego de esas Olimpiadas, que cambia el formato para cualificar. Recordemos que antes se hacía un torneo en América y los primeros 3 se iban allá y nosotros somos de los líderes en América. Al ellos eliminar eso, afectaron directamente a los equipos de América, le quitaron plazas a África, le quitaron plazas a Oceanía, le quitaron plazas a Asia y todas las tienen Europa. Esa es la realidad de lo que está sucediendo. Incluso el mismo sistema de brackets que anteriormente eran series o miniseries, ¿no? Se ha convertido básicamente en eliminaciones súbitas. Por ejemplo, ellos le ponen a la página aquí del bracket, dicen quarterfinals, pero realmente saben todo el mundo que son unas semifinales. O sea que de los 8 equipos que tenemos, pues van a ir 2 para definir primero y segundo y otros para definir tercero y cuarto. Que fue lo que ocurrió, que de hecho ninguno de los que fueron los 4 finalistas en el 2019 entraron esta vez en este bracket. Eso es correcto. Que fueron España, Argentina, Francia y Australia. Sí, básicamente así que queda el baile de cara a lo que va a ser la participación, ¿verdad? Y pues mira, yo creo que de todos esos equipos que hay ahí, para mi sorpresa, yo creo que Latvia es de los equipos que más me sorprendió que estuviera en la posición en la que está. Pues sabemos que Eslovenia con un tipo como Luka Doncic era para estar ahí. El equipo de Lituania siempre es un equipo difícil. Serbia, Canadá se preparó para lo mejor. Y dicho sea de paso, el equipo de Canadá y el equipo de Estados Unidos no tan solo consiguieron el pase a esa ronda, sino que también aseguraron la clasificación olímpica al ser los mejores 2 equipos de América en el Mundial de FIBA. Exacto, de acá. 2023. Que de hecho, perdónenme muchachos, los únicos 2 equipos invictos que entraron fueron Alemania y Lituania. Fueron los únicos 2 equipos con 5 y 0. Estados Unidos cayó derrotado hoy. Cayó derrotado 4 y 1, sí. Pero son que si me preguntas a mí, estoy viendo ligeramente ahora mismo favorito a Lituania. A Letonia, perdóname, porque no Lituania, Letonia, porque lógicamente es un equipo que tiene ahora mismo un porcentaje de casi 100 puntos por juego. Y todos los equipos los juegos básicamente los han ganado por márgenes holgados. Sí. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad hoy de ver el partido de Estados Unidos? ¿O no tuvieron la oportunidad? ¿Se acostaron a dormir después de
No, yo me acosté después, sí, yo te lo ¿Te confieso. acostaste después? ¿No lo pudiste ver? Ni el de Dominicana vi. Yo, el de Dominicana Yo vi no lo los vi. highlights. No lo vi Yo he visto los porque highlights. Y el de Canadá y España también. Sí. Y el de Canadá y España, que se lo sacó del buche Canadá al final. sí, pues mira, Estaban perdiendo por 2 empezando el cuarto quarter, España ganando. España Y ganando, perdieron exacto. por 3. tengo los highlights por aquí. Déjame Literalmente perdieron ponerle su juego. compartir con ustedes los highlights de lo que fue ese juego. El equipo de España ya se había hablado, ¿verdad? De que no era como nos tienen acostumbrados, una edición super premium. Sin embargo, el equipo de Canadá, pese a que Jamal Murray se les bajó del avión básicamente semanas antes del torneo, presentó un núcleo de NBA solidísimo. Este equipo de Canadá, cruzárnoslo, gracias a Dios que cualificaron directo, porque cruzárnoslos en una Honda también de repechaje hubiese sido durísimo. Y Canadá, pues, hizo lo propio, venció al equipo de España, campeón mundial, para asegurar su clasificación y sobre todo, lo más importante, el pase a París 2024. Ahí vemos los visuales. El próximo año. Mírate lo irónico de este sistema, ¿verdad? Básicamente, equipos como Sudán del Sur, que nosotros dominamos, equipos como el de Australia, ya tienen su clasificación olímpica y no pasaron ni siquiera de su primer grupo, ¿verdad? Así de irónico es este sistema tú no vas a llevar, tú, ¿verdad? ¿Verdad? Y quiero traer el tema porque vemos como por un lado le quitas plazas a las diferentes regiones del mundo para hacer un repechaje donde Europa es quien termina llevando más equipos. Y entonces, sin embargo, para tratar de llevar ese balance por regiones, clasificas directo a los equipos que no tienen el nivel tampoco. Entonces, tienes unos equipos que no logran ni siquiera pasar de fase en el Mundial, sin embargo, ya tienen su clasificación olímpica porque están en la región X. Profesor, ¿qué usted cree de ese sistema de clasificación? Pues, ciertamente, es un poco irónico. Sí, es irónico, pero tú bien sabes que toda la operación mayor, núcleo mayor de juegos, ¿no? Y de torneos se desarrollan en Europa. Por lo tanto, yo pienso que están ellos, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, arrimando su sartén a la brasa. Y en este caso, pues, eh, incluso, como bien dice el doctor, injustamente equipos, por ejemplo, en la región de África, que son menos competitivos que nosotros, pues han tenido unos pases directos sin mayores complicaciones. Acá se nos ha puesto un poco más difícil la cosa. Así que bueno, vamos, a medida que vayamos avanzando, también pues yo entiendo que aquí las federaciones olímpicas deben de hacer también los reclamos correspondientes, los organismos federativos de los países, para que entonces de alguna manera, como bien dijo el doctor ahorita, se revise, se vayan atemperando según los cambios, porque sabemos que los torneos y las ligas deben de ser dinámicas y no estáticas. No estoy súper de acuerdo con usted sobre respecto a que es hora de que nosotros y las federaciones de América específicamente, porque nosotros, en particular América, ha sido de los más afectados porque acá hay equipos contendores. Mira, es irónico pensar que un equipo como Argentina está fuera ya del panorama. Discúlpame. Sí. Los headquarters de la FIBA, que lo acabo de buscar aquí, están en Roma, por ejemplo. ¿Ves? Por darte un ejemplo, las decisiones se toman allá, mayormente. Claro. Y ahí vemos que no es casualidad el resultado del Mundial del 90 versus ahora, porque como bien dijo el profesor, tú tenías un núcleo que venía jugando múltiples torneos juntos, preparatorios, preolímpicos, premundiales, mundiales, centrobásquet, el mismo núcleo. Ahora tú tienes un grupo donde tienes que estar trayendo gente a diferentes ventanas por aquello de llevar la oportunidad de llevar los torneos a todos los países, que es la parte bonita de las ventanas, ¿verdad? Y esa parte pues uno la entiende. Pero te tienes que darte con esta dinámica de tener que estar trayendo diferentes jugadores y ver cómo tú creas en 2 o 3 días una química que no es tan fácil, ¿verdad? Cuando tú no tienes un pool de talento como el que tiene Canadá, como el que tiene Estados Unidos, como que, ¿verdad? Claro. Que es infinito. Los mismos argentinos que están pasando por un mal momento, no nos queda duda que van a repuntar porque es el equipo de América que más simula el juego de Europa. Es que simplemente tuvieron mala suerte, ¿verdad? En ciertos juegos. Así que yo creo que lo que nos va a tocar, yo no creo que los sistemas cambien. Desde el punto de vista económico, las ventanas han dejado bastante dinero. Vemos las canchas vacías en ese mundial. A mí me dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque un mundial aquí hasta en el techo. En eso pensaba yo que ya en un nivel donde estamos, en una segunda ronda, donde hay juegos tan buenos, ver las canchas vacías, pues eso simplemente dan ganas de llorar. Pero básicamente, si no alcanzamos el nivel de Europa, y eso lo hacemos
cada vez alcanzando más jugadores que jueguen en las ligas europeas, se nos va a hacer bien cuesta arriba cada día más. Es importante lo que acabas de decir, porque cuando hablas de alcanzar el nivel de Europa, y eso está tan comprobado, que ya antes el hecho de que Estados Unidos llevara un equipo con jugadores de NBA básicamente les garantizaba irse en el torneo de forma invicta, y ya vemos que eso no ha sido un patrón en los últimos años. También es importante destacar sobre lo que el doctor indicó, en que como se realizaba el torneo antes, ese torneo de FIBA América era un torneo súper importante para los equipos de América, era un torneo súper competitivo, y era un torneo en el cual año tras año el escenario cambiaba. No era que, porque yo entiendo que tú hagas un cambio si siempre es el mismo equipo o los mismos equipos los que dominan, pero no era el caso. Había variaciones. Estaban los gauchos, estaban los brasileños, estaban los puertorriqueños, estaban los canadienses, y hubieron varias variaciones. O que este sistema básicamente redujo la rivalidad, y por eso es que antes tú tenías equipos de Puerto Rico que en el 99 se cualificó de forma directa, ganando perdóname, en el 99 quedamos fuera, perdimos contra Canadá, en el 2003 le ganamos y logramos el pase a Atenas. Eso es lo que se celebraba en Puerto Rico. De hecho, se celebró esas últimas 2 ediciones en Puerto Rico, que fue donde trajeron al equipo de Estados Unidos, que trajo a Tracy McGrady, a Vince Carter. O sea, eso ya no lo vamos a ver, porque para las ventanas es otra cosa, que tú tienes que trabajar con el talento que esté disponible a la fecha que se va a celebrar. Eso no es, en mi opinión, algo justo para los equipos que quieren desarrollar un núcleo, porque no lo están desarrollando juntos. Básicamente se ven juntos 2-3 semanas antes de empezar un torneo. O menos. ¿Entienden? O menos en otras ocasiones, sí, claro que sí, por supuesto. O menos, aquí menos. Yo creo que esta es de las veces que el equipo ha tenido la posibilidad de estar juntos quizás 2 semanas, 3, que es de eso raro. Pudimos tener ese núcleo haciendo varios fogueos de calidad, ¿verdad? Y muy bueno. La gerencia hizo un muy buen trabajo. Hicieron 6 fogueos, que me pareció excelente, que lograron coordinar 6 fogueos y que no fueron de gran calidad. Cogieron 6 equipos buenísimos todos, y en mi opinión eso fue lo que nos hizo a nosotros lucir bien, porque logramos hacer los ajustes sobre los ajustes y ver las áreas de deficiencia que estábamos presentando ante distintos tipos de juegos que se estaban presentando en esos juegos. Yo entiendo que a este nivel de juegos internacionales el foguear es algo bien importante, porque es lo que nos muestra a nosotros las áreas que tenemos que corregir previo a llegar al torneo. Sí, vimos acá un equipo con una identidad defensiva bastante aceptable, ¿verdad? Para la estatura. Fíjate que era un núcleo de jugadores bastante rápido, bastante móviles, que es el baloncesto moderno, ¿verdad? Estos jugadores de fuerza, aunque quedan 2 o 3, ya no es la norma. Ya vemos estos jugadores de 7 pies que driblean, meten el triple, son bien difíciles, hacen crossover. Es un nivel de talento bien amplio a lo largo y a lo ancho del planeta. Ya estamos de cara a un repechaje nuevamente. Las posibilidades son bien pobres, en mi opinión. Estamos hablando de 4 grupos de 6. Lamentablemente, vuelve FIBA no hace un torneo global para dar esas 4 plazas, sino que hace 4 torneos para dar una sola plaza por torneo. Y eso pues posibilidades sustancialmente, porque lo limita. Un torneo donde puedas clasificar 4, ahí hay chance. Pero volvemos a la parte económica. La mayoría de los torneos también las han hecho Europa. Se está peleando una sede Puerto Rico para ese repechaje, así que vamos a ver si corremos con suerte. Y nos toca Serbia. Básicamente las 3 veces nos ha tocado Serbia, y una vez nos tocó perder con Alemania. Siempre Europa ese es el escollo que tenemos que pasar. Nosotros no podemos pretender ir a las Olimpiadas Mundial sin ganarle a un equipo europeo o más. Mínimo tienes que ganarle a uno, olvídate de eso. No puedes ir a... Vemos los últimos 2 mundiales donde todos los 4 juegos que hemos jugado contra los equipos europeos los hemos perdido. Por mucho. Y qué bueno sería empezar ese mambo con el equipo de Italia, ¿verdad? Que tanto dolor de cabeza nos ha causado. Como dijiste ahorita, el Nemesis nuestro. En los últimos 2 mundiales, definitivamente. Bueno, saludamos al público que se mantiene conectado con nosotros. Luis G. Torres, Xavier Velázquez Arena, Ángel Nieves nos dice: nos dominaron en los rebotes ofensivos y al final llegaron los canastos de 3 de ellos. Pero lo positivo fue la defensa del equipo de Puerto Rico ante un equipo bueno, ofensivo, como lo es el de Italia. Saludamos a José Arroyo, a Igan Michael. Igan, no estén mirando este programa para cobrar, que el control lo estoy haciendo yo. Este no me lo cobra. Tenemos al pastor
Julio JJ, tenemos a John Rodríguez, Luis Azala. Holland nos ayudó con su veteranía en la defensa, saliendo del banco. Ese canastazo final contra la República Dominicana fue épico. Camisofi nos escribe versatilidad de Piñero, especialmente en la defensa. Eso se vio en el juego contra la República Dominicana. Tenemos a Helio Oquiboneda, Wilfredo Herrera, Limaris Cardona. Luisito Sánchez nos escribe que vamos para repechaje. Limaris Cardona nos escribe que República Dominicana mejoró la calidad de juego desde que tienen al coach. Estamos hablando de, ella habla del Che. Néstor, sí. También tenemos a Magali Fantauzzi, José Feliciano Ortiz, Jerry Rodríguez, Jerry La Voz Rodríguez, Reinaldo Javarí, Luis Alfredo Flores y Eva Ibelí Beneján. Les decimos gracias a todo el público que se mantuvo conectado con nosotros toda esta hora. Para nosotros ha sido un placer poder llevarle un poquito de información. Sé que era difícil a las 6 de la mañana ponerse a hacer esto. Estábamos con sueños, pero lo importante fue que sacamos un momentito para hablar sobre lo que estaba pasando con el equipo de Puerto Rico. Por mi parte, yo estoy muy satisfecho con lo que vi. Tengo que reconocer, ¿verdad?, de que veo un núcleo de jugadores unidos, un núcleo de jugadores al cual vuelvo a poner la fe en ellos, de que eventualmente nos van a dar muchos gozos, ¿verdad? No estoy diciendo que van a ganar oro, que van a ganar... Ojalá lo hagan, ¿verdad? Pero van a darnos grandes triunfos, porque si se mantienen jugando de la manera que lo están haciendo, unidos, en especial este núcleo, y que felicitar al grupo técnico de Puerto Rico, que son 3 caballos, Nelson, Carlos y Pachi, son 3 caballos, pudieron hacer ajustes sobre los ajustes y por eso llegamos donde llegamos. Muchachos, un mensaje final a toda la audiencia. Profesor. Pues mira, gracias. Ha sido un placer, ¿verdad?, coincidir con ustedes. Espero que no sea la última. Yo considero que la fanaticada a veces en ocasiones es demasiado cruel con dos equipos cuando no dan los resultados que esperamos. Yo creo que en ese aspecto deberíamos a veces en ocasiones ser un poquito más comprensibles, porque a veces los momentos en que hay vacío ocurren en todos los lugares. Y sin embargo, se está haciendo el trabajo. Mira las variables que tenemos. Estamos jugando un equipo joven que tiene una cohesión, apenas poniéndose a prueba en escenarios fuertes donde la liga, donde la competencia es a nivel global. Así que es cuestión de cómo nosotros aportamos a veces contribuyendo más en el buen comentario, más que en la crítica desatinada. Así que es una recomendación. Yo a veces leía, por ejemplo, cuando le ganamos a República Dominicana, algunos diciendo, mira, que eso mismo no es para nada, al contrario. Yo me siento muy orgulloso porque si hubiese sido ellos los que hubiesen ganado en vez de nosotros, yo lo estuviese celebrando igual. Ganamos nosotros, gracias a Dios, nosotros vamos a lo nuestro, pero yo considero que en este aspecto, ¿verdad?, el deporte hay que verlo en ese aspecto. Y también una recomendación a aquellos que son coaches, que es más importante a veces el entrenamiento que la competencia. Vamos a formar, vamos a desarrollar para que entonces el joven vaya teniendo taller y eventualmente, porque ahí es que está el futuro de estas ligas en la eventualidad. Muchas gracias, profesor. Doctor. Pues mira, básicamente, aunque para mi opinión, ¿verdad?, tuvimos un desempeño similar al de la vez anterior en sentido de juegos ganados y perdidos. Estar 12 entre más de 100 federaciones del mundo es un logro para un país de 100 por 35, ¿verdad? Así que hay que felicitar porque nos hemos mantenido consistentemente en ese top 20 del mundo por años y años. Así que habla del nivel de baloncesto. Sin duda alguna debemos de, como bien dice el profesor, hacer ¿verdad? Y esta palabra se usa mucho en la política, pero un proyecto de país donde empecemos desde las escuelas públicas, los residenciales, las barriadas, a desarrollar todos los deportes. Yo no entiendo por qué no lo podemos hacer, porque tenemos todas las facilidades y tenemos, ¿verdad? Los niños quizás no están, tienen mucho tiempo, así que qué mejor que empezar a hacer unas estructuras que nos permitan desarrollar estos talentos en todos los deportes para poder seguir brillando a nivel mundial. Yo tengo fe que eso es algo que se puede hacer. Bueno, amigos, les agradecemos por la participación a ambos. Definitivamente esto se va a repetir porque el deporte es algo que vive culturalmente en nuestras vidas. Puerto Rico siempre es bien apasionado cuando llega este tipo de torneo. Vemos el ambiente, la atmósfera en la calle, vemos la venta de camisetas, vemos cómo se impacta tanto la economía cuando hay equipos de Puerto Rico, ya sean béisbol, en baloncesto, ya sean cualquier rama. Y es importante, lo más importante de todo es que nos une
como país. Le damos un descanso tan brutal a la controversia, dejamos a un lado la política, dejamos a un lado los conflictos sociales y nos enfocamos en lo que nos une como pueblo. Y esa parte es algo que adicional a lo grande que es el deporte me enorgullece de nuestra gente, y es eso, de que sabemos dejar en aparte todas las controversias para concentrarnos como país en disfrutar el momento. Así que una vez más le digo, gracias por sintonizarnos en lo que ha sido todo hasta ahora. Le agradecemos a Prevention Medical Service y a Millennium Business por lo que fue la presentación de este programa. Y esta semana nos veremos en las cápsulas de Hablando Claro a las 12 del mediodía. Entiendo que estaré por allí el miércoles. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.